salam aleikum para todos los tataitas allá y en Gueyo. Mandamos un salam aleikum particular para Oscar Rodríguez, que fue rayado en Cuba por Irving Cordero Manzano. Un salam aleikum de Cumanchila, y que todos los enviamos de Agüe, Cuende, Cheche, dicen carajo, dicen en Finda, en Cunalombo, en Calunga, para que Cuende dicen como dicen Cheche Bacheche. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero, camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero, camina chola, camina. Y camina chola, te. Son las horas, camina chola, te. Va con mi maña, camina chola, te. Escuchan cuentos, camina chola, te. Hoy estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Estas formas primitivas llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un gangulero cubano, podemos conocer sobre estas artes. La representación que vamos a dar hoy es, como decimos, cuta timba, amarrar al amor. Esto significa que haremos un trabajo representativo delante de nuestra enganga, pero todos sabemos, o todos los ganguleros saben, todos los ganguleros aquellos más viejos conocen que los amarres no se hacen delante de la enganga, que primero hay que cubrir la enganga para después poder presentar un trabajo a Mamachola, que en el sincretismo es la Virgen de la Caridad del Cobre, la dueña del amor, la dueña del dinero. Podemos decir que estas formas primitivas siempre han sido un tabú para muchas personas y que muchos hombres o mujeres siempre acuden al brujo para hacer trabajos del amor. Aquí lo llamamos cutatimba, que es amarrar el amor. Para muchos que desconocen esta religión, saben que existen diferentes formas de trabajo que podemos dramatizar en estas escenas folclóricas, dándonos un entendimiento de cómo se trabaja esta religión. Para aquellos que son curiosos, para aquellos que están en estas manifestaciones, que son ganguleros, pues le va a servir de mucho interés en poder ver las presentaciones que nosotros hacemos, utilizando en este caso hojas de plátano, porque vamos a representar al ángel de la guardia de esa persona que es Isasi Sasi. Por lo tanto, vamos a utilizar hojas de plátano que van a representar a esta deidad. Aquí, o llamado 7 rayos, pero Isasi Sasi como es conocido. Los ganguleros siempre tienen un problema diferente en la forma de presentar los trabajos, en los trazos o firmas o patipembas que ellos exponen para los conocimientos de otros tatas o de otros creyentes o otros visitantes que se encuentran en el Munanzo Congo. Nunca tenemos miedo de realizar un trabajo delante de nadie porque estamos seguros de los conocimientos que tenemos. Esto nos va a dar la oportunidad de poder expresar con claridad, con énfasis, estas formas de trabajo que muchas veces son ocultas a la vista de las personas. Sin importar que esté rayado o no esté rayado, muchos ganguleros lo van a hacer a oculto. Todos estos trabajos datan de cientos de años. Estos trabajos llegan a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Sin duda, para muchos que han visto estas formas de trabajo, se dan cuenta cómo es que trabaja el gangulero. Vemos cómo echa miel de abeja y pide a mamá Chola para amarrar a ese hombre.
siempre recordando que la enganga está cubierta, porque no podemos hacer un trabajo del amor, como dicen, cutatimba, alante de la enganga. ¿Por qué? Porque aflojamos nuestra enganga. Todos aquellos banguleros que hacen estos trabajos sin cubrir la enganga simplemente están aflojando sus engangas y la están volviendo débiles. Las presentaciones de trabajo del amor se hacen alante de un fundamento de mamá chola. Puede ser alante de quiburé, de mamá umbó. Y de esta manera podemos decir que podemos hacer un trabajo correctamente, utilizando los palos necesarios como Benjamín, llamado, vencedor, jala jala, palo malambo, y estos palos van a resultar que van a dar la fuerza y el poder que necesita el trabajo por medio del inquisi de enganga, del inquisi de mamá chola. Ya sabemos que mamá chola es la caridad del cobre, la Virgen de la Caridad del Cobre en el sincretismo. Trabajar con mamá chola representa trabajar también con miel de abeja, pero a la vez, cuando hacemos un tipo de amarre de esta índole, trabajamos con miel de abeja y melado de caña, con dimbo musenga, indiambo quincolo, para así balancear las corrientes que están en el trabajo. Siempre que trabajamos con cualquiera de estas deidades, pues trabajamos también con mamá umbó. Al terminar el trabajo, cubrimos con el paño que cubrimos la enganga, que va a ser también la representación del ángel de la guardia del hombre que le estamos haciendo el trabajo del mundele. Y así va a estar cubierto el trabajo y no va a haber problema con la enganga, porque ya el trabajo se cubrió. Pero no podemos hacer esos trabajos que veo que pueden hacer esos ganguleros alante de la enganga y volver la enganga como si fuera una cosa débil. Los trabajos de amarre, los cutatimba, como son llamados, siempre yo recomiendo que no lo hagan. La persona debe tener conciencia de que cuando hay una persona que no lo quiere a uno, simplemente debe dejarlo ir. No caer tan bajo de venir a un brujo a hacer brujería para atraer cualquier hombre, o en este caso cualquier mujer. Muchas veces vienen más hombres a rescatarlo, a hacer un trabajo a una mujer, que muchas mujeres a hacer un trabajo para un hombre. Yo creo que está en un tipo de balance. Existen de los dos lados bastantes personas que acuden al brujo a eso. Muchos brujos los engañan. Le dicen que le van a traer al marido o que le van a traer a la mujer y que van a hacer esto y que van a hacer lo otro, pero todo es un cuento. Van a tener que hacer un trabajo y van a hacer otro trabajo más y otro trabajo más, y al final pocos trabajos son los que se van a ver. Por eso siempre aclaramos y aconsejamos a las personas que dese su lugar, piense que usted es más que vale y que nadie vale más que usted. Y si usted no ve los dones, y si la persona que está con usted no ve los dones que usted tiene, simplemente denle camino. Hay, no sé, creo que hay como 26 mujeres para cada hombre y no sé cuántos hombres para cada mujer. Dios es posible que le tenga algo mejor para usted. Siempre decimos las cosas claras. Esto no quiere decir que no hagan un trabajo y pueda surtir efectos en alguna oportunidad, pero el tiempo de surtir los efectos, eso va a ser corto. Estos trabajos
no son duraderos nunca. Los ganguleros no tocan campana. Los ganguleros no rezan. Los ganguleros hacen conjuros. Porque muchas veces, no, vamos a rezarle a la ganga no se le reza, a la ganga no se le pone flores, a la enganga no se le pone vaso de agua. Al que se le pone un vaso de agua es a un espíritu para darle luz. No se le pone un vaso de agua a la enganga porque nosotros queremos los espíritus materializados. Nosotros no queremos espíritus cobardes o espíritus de luz que no quieren hacer lo que nosotros mandemos en un momento determinado, que querramos hacer un trabajo de malas artes con inquisis malongo o espíritus malos. Mantener siempre el conocimiento en esta religión nos va a dar la oportunidad de aprender no solo lo que podemos hacer en la religión, sino cómo presentamos los trabajos. Es por eso que siempre esta página tiene muchos seguidores, porque las personas vienen a esta página a conocer más de esta religión. Y por supuesto, nosotros le vamos a dar esa oportunidad, porque para eso estamos luchando. No nos importa quien lo haga mal. No nos interesa quien aquel que esté explotando. Simplemente nosotros lo vamos a hacer para que las personas o los creyentes o aquellos que quieren mantener este orden religioso tengan ese camino recto para poder ver la luz que antes no se podía ver en esta religión. Sin duda, me gusta la religión porque se puede trabajar sencillo, efectivo y a la vez la belleza folclórica que se presenta en esta religión, en otras religiones no se va a ver. Claro que estamos presentando un trabajo hecho por el Tataí Tiraca Batalla Mundo, Osvaldo Sesti, y por lo tanto va a dar ese toque religioso que usted puede aprender y de esta manera puede darse cuenta cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Sin duda, siempre hemos dicho que esta religión es peligrosa, que si usted no tiene que estar en esta religión, no se meta en estas cosas. Caer en manos malas, equivocadas, va a traer a usted atraso, va a traer problemas y a última instancia va a tener que darle camino a lo que le dieron. Porque hay muchos inventos y esos inventos traen problemas porque son habitáculos que van a vivir los espíritus que están vagando, espíritus que de un modo o de otro andan rondando por las calles, por las encinas y se cuelan en su casa para alimentarse de ese fundamento que ustedes le dieron. Pero si ese fundamento no tiene un control, no tiene un banfume, un muerto principal, ni tiene 4 espíritus perros de enganga que entrega la enganga padre, que ellos ni lo saben, entonces ahí entra cualquiera. Los espíritus entonces están vagando, esos espíritus de la enganga que mismo le entregaron a usted, va a estar vagando en su casa y va a estar perjudicando al que vive dentro de ella. Por eso, muchas veces, siempre cubrimos la enganga con un paño y solo la destapamos cuando vamos a realizar un trabajo. La enganga no es un búcaro que usted se lo enseña a cualquiera, no es un búcaro de flores, que cada vez que viene un amigo de usted lo pasa para que vea su enganga. Muchas personas no les interesan esta religión, ni son religiosos. Usted quiere intimidad, ya eso es otra cosa. Pero las leyes de esta religión te indican que mantengan callado lo que usted procesa, porque así es mejor para usted. Caminamos siempre por el sendero recto. No nos gustan los desvíos, ni llegar a prisa a donde vamos. Siempre caminamos recto para llegar al punto importante donde el gangulero se para y hace una estancia para darse cuenta de lo que es esta religión. Siempre he sido
un religioso abnegado, siempre he sido un religioso que no me gusta hablar de más, y cada vez que hablo siempre voy a decir la verdad. Si no te gusta a ti o si no le gusta al otro, eso va a ser un problema de ustedes. Yo siempre voy a expresar lo que conozco y lo que puedo hacer en los trabajos y las presentaciones de los rituales o en Sara que se hacen. La religión es complicada porque no podemos conocer de ella, porque para todas las personas que son religiosos está vetado. Y como dice, cada congo tiene su maña, pero algunos congos saben más que otros congos. Eso significa de que sí, ese congo lo hace diferente, pero este lo hace así, 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 y lo va a expresar, lo va a decir y no lo va a estar complicando ni va a estar inventando. Todos los congos de la época, porque todo el mundo cree que porque tiene un espíritu que es congo, ya ese congo es un bárbaro. No, no es así. Hay congos de esos que no hacen nada. Lo he visto yo a través de los años, de 50 años de religioso. No me venga con cuentos de que cada congo tiene su maña y todo ese cuento, que ya ese cuento está gastado. A mí no me vengan con cuentos porque aquí hay que demostrar lo que tú eres, lo que tú sabes. Y de esta forma es que se llega a ser un buen religioso. No se viene con cuentos de que a un gorote, cada uno con lo suyo, y yo hago lo que a mí me da la gana porque mi congo es bacán. No, tu congo puede ser un congo, pero no puede ser nada. Yo eso lo tengo yo más que comprobado. La religión hay que demostrarla, hay que hacerla en la práctica, porque en la teoría nadie es religioso. Eso simplemente le va a servir para algo, pero no para lo principal que es esta religión. Por eso siempre tenemos tantas personas que nos visitan. 1.300.000 y pico de visitas en esta página. Aquellos que están callados, aquellos que vienen solo a mirar y a copiar para decir después que su espíritu se lo dijo. Mi congo me lo dijo, tu congo no te dijo nada, no me venga con cuentos, que ningún congo dice nada de esto. Yo estoy ya cansado de tanto cuento y los creyentes están más cansados que yo. Por eso es que trato de llevar esta religión lo más rápido y sencillo que se pueda. Así representamos estas formas primitivas y damos conciencia de que usted es un gangulero y que cuando juró no juró facenda. Mandamos un salam aleikum para el tata Irving Cordero, el tata de Oscar Rodríguez, el muchacho que fue a Cuba a rayarse y que yo doy fe de que está rayado, que es un tata. También mando un salam aleikum para Andrés García, el ahijado mío, para el tata Mongo y para todos los demás que de un modo o de otro pueden ver estos videos. Para mí siempre ha sido de buena fe poder expresar con claridad estas formas de trabajo. De este modo podemos mirar la religión desde otro punto de vista y no oculto como han estado estas formas de trabajo y haciendo de esta religión algo que no es. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero. Camina chola, camina. La realidad hay que verla tal como es. Usted debe comprender cómo es esta religión para no cometer falta en ella y llegar el momento en que usted sea un gangulero con principios y sea un gangulero que sabe y conoce estas formas de trabajo, manteniendo así el orden religioso alante de cualquier persona. Se encuentra a Cheche, carajo. Dice, su cula dice en combo, carajo.
Dice, así mismito, su cula en combo.